Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Mayo 27 de 2021. Súbete al árbol sicomoro. Y leemos en esta mañana en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 2 al 4. Y dice, y sucedió que un varón, un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Un texto hermoso que nos deja varios principios, y hoy quiero que nos enfoquemos en el árbol, la importancia del árbol. Sé que de aquí podemos sacar varias enseñanzas y podemos sacar varios principios que Dios nos quiere enseñar, pero quiero hoy enfocarme en el árbol sicómoro. Y hice un estudio acerca de él y ya lo vamos a mirar, pero primero quiero que recordemos quién era Zaqueo. La importancia de su nombre. Es increíble que Zaqueo significa puro o inocente. Qué puro o qué inocente iba a ser una persona que robaba al pueblo judío, una persona que cobraba impuestos para los romanos. Cobraba impuestos para los romanos, pero él sacaba también su tajada. Tras de que ya eran injustos los impuestos del pueblo romano hacia los judíos, adicional a eso, Zaqueo sacaba su tajada también para él, por eso es que era tan rico. Y sé que en este mundo muchos han alcanzado riquezas grandes y extraordinarias a costa del pobre, a costa del más débil, a costa del más inocente, a costa del que no se puede defender. Y lo vemos mucho en este mundo, como el que tiene poder aplasta al que no lo tiene. Igual hacía Zaqueo, robaba a través de cobrar impuestos porque sabía que tenía un poder delegado por el imperio romano para ir y cobrar los impuestos, y abusaba de ese poder. Abusaba porque le cobraba para Roma y cobraba para él también. Y aún muchos sabían que él lo hacía, por eso odiaban a Zaqueo los judíos, pero no podían hacer nada porque el imperio romano lo respaldaba en lo que él hacía con tal de que le llevase la parte que le correspondía a ellos. Entonces este nombre causa mucha curiosidad, puro o inocente, un publicano, un recaudador de impuestos. En el tiempo que Jesucristo entra aquí a Jericó, esto sucede en Jericó, había mucha producción y exportación de bálsamo. Había un gran movimiento, por así decirlo, monetario. Entonces sobre esto era la principal fuente donde se tomaban los impuestos para que se pagaran a el César. Pero algo hermoso que me llevaba al Señor, y fue lo que hablé ahorita, es mirar que era el árbol sicómoro. Y pude encontrar unas cosas, 2 puntos importantes que me llamaron la atención. Un árbol sicómoro tenía que ver con la higuera. Tenía que ver con una higuera, es un árbol de la familia de la higuera. Y dice que se encuentra hoy abundantemente en la parte de África y el Medio Oriente. Pero ¿cuáles son 2 de sus características más importantes? La primera es que es en este momento originario del Medio Oriente, como lo dije, del norte de África, y se nombra en la Biblia en muchas partes, por eso tiene gran importancia espiritual. En Egipto tuvo gran importancia, ya que se consideraba un árbol sagrado. Los egipcios consideraban este árbol sicómoro muy sagrado, y estuvo especialmente relacionado con la cultura de la muerte.
el llamado Nejet. Se solía plantar cerca de las tumbas, ya que se creía que proporcionaba cobijo y alimento a los muertos. Por eso los plantaban al lado de las tumbas, para que su sombra los cubriera y los protegiera, porque ellos creían que al ir al otro lado volverían a tener otra vida. Por eso eran enterrados con mujeres, con tesoros y otras cosas que ya conocemos. Esta madera también, cuando era cortada de los árboles, se utilizaba para fabricar sarcófagos, dice aquí la palabra, y diversos elementos decorativos funerarios. Quiere decir que lo utilizaban para hacer ataúdes. Esta es la primera parte que me llamó mucho la atención acerca de este árbol, utilizados como un símbolo relacionado con la muerte. Y lo otro que me llamó la atención es que estuviera relacionado con la familia de la higuera, que sea el árbol sicómoro una higuera. Y Jesús maldijo la higuera porque no encontró en ella fruto, y la higuera es tipo de Israel. Nos muestra la palabra de Dios en Oseas que Jesús llamaba a Israel la higuera. Dos cosas importantes, y venía a mi mente esto que quiero compartirles hoy, y por eso puse como título: Súbete al árbol sicomoro. Zaqueo, una persona que no conocía de Dios, que no tenía principios, porque pasaba por encima de la gente y usurpaba y robaba y quitaba pensando solamente en él. Un día dice la palabra de Dios que él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Él tenía un impedimento, y es que era muy pequeño. Pero dice que corrió y se subió al árbol sicómoro para verle, porque él iba a pasar allí. La intención de Zaqueo solamente era verlo, pero él recibe más de lo que sus intenciones pretendían. Al subirse a este árbol sicómoro, viene a mi mente espiritualmente dos principios, y uno es que Zaqueo se sube, se para sobre la religión, sobre lo que los fariseos, los escribas, los doctos de la ley en ese tiempo rechazaban y no creían. Recordemos que ellos rechazaron a Cristo Jesús. Él vino como rey y ellos no le aceptaron. Ellos mismos fueron los que le crucificaron. Entre la religión y la política crucificaron a Cristo Jesús. Y Zaqueo se para en la religión, se para allí sobre ese árbol, tratando de decir, yo no quiero ser igual, yo quiero ver a Jesús. Pero lo otro también es que él se para sobre la muerte. Si este árbol también es un símbolo de muerte para los egipcios, él también se para sobre la muerte. No se hace debajo de la muerte, sino se para sobre la muerte. Y nos está enseñando que cada vez que queremos ver a Jesús y tenemos la mejor intención de procurar verle, nosotros estamos parados sobre la muerte. Dos significados grandes, principios hermosos que nos enseña la palabra de Dios. Zaqueo rompe todas las estructuras de ese tiempo para el pueblo. No le importó su imagen porque él era muy reconocido. No le importó su estatus, no le importó su nombre o apellido, no le importó lo que pudieran decir después, no le importó si se burlaban de él. A él no le importó nada. Él rompió las estructuras, él se subió al árbol sicómoro. Él no puso su mirada en lo que iban a decir de él. Él la puso fue en Cristo Jesús. Él procuró verle, hizo lo necesario, corrió, se adelantó y se subió a un árbol. Siendo pequeño, creo que le costó subirse al árbol, pero lo hizo y puso su mirada en Jesús y logró que Cristo reposara en su casa. Zaqueo, una persona pura e inocente, aunque engañada por Satanás con lo que hacía, no tenía nada que ver con su nombre, rompe las estructuras del mundo en el tiempo que Jesucristo vino. Se sube encima de la muerte y encima de la religión y la pisotea. Él se sube encima.
porque procurando ver a Jesús, recibió más de lo que él quiso recibir. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirándolo hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuántas veces posa Jesucristo en tu casa? La presencia de Dios está en nuestro hogar. La presencia de Dios está en nuestra vida. ¿Será que ya nos subimos al árbol sicómoro o será que nos falta subirnos? Tal vez estamos como la multitud siguiendo a Jesús detrás o alrededor. Estamos siguiéndolo, pero Él fue el único que dice la palabra que hizo algo diferente, que rompió los esquemas de ese tiempo y que se subió a un lugar donde para muchos hubiera sido una vergüenza. Hizo lo que muchos no harían, porque eso es lo que hace la religión. La religión sigue lo que todo el mundo hace, pero la relación con Dios hace lo que Dios pide que nosotros hagamos. Él no se avergonzó. Y muchos ricos de este mundo sé que no buscan a Dios por vergüenza, por el que dirán, por su imagen. Pero Dios está buscando saqueos. Y tú y yo tenemos que romper toda estructura y ver con diligencia, procurar ver con diligencia quién es Jesús para nosotros. Como lo he dicho en los estudios bíblicos, cuando nosotros reconocemos quién es Cristo en nuestra vida, Dios Padre nos va a revelar quiénes somos nosotros para Dios. Por eso es importante para nuestra identidad primero conocer a Cristo para después reconocerla de nosotros. Oremos. Padre hermoso, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias porque es necesario que tú reposes en nuestra casa todos los días. Yo sé que tú estás golpeando a la puerta y llamando para que abramos la puerta cada día y lo hablas a la iglesia, o sea que lo hablas a nacidos de nuevo. Padre, permítanos cada día abrir la puerta de nuestro corazón y permitir que tú entres a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestras finanzas, a nuestros negocios, a nuestras relaciones, a todo, Señor. Y que tú seas el principal. Ayúdanos a pararnos sobre la religión y no llevar una vida como la llevan los demás de religiosidad. Ayúdanos a pararnos sobre la muerte entendiendo que tú ya la venciste y nos diste autoridad. Que estamos sentados en lugares celestiales, quiere decir que nos diste un lugar más alto, así como Zaqueo lo entendió. Zaqueo entendió que él estaba en un lugar, podía estar en un lugar más alto y nos deja un principio espiritual. Porque muchos religiosos, doctos que se conocían toda la ley, nunca nos dejaron un principio como nos lo dejaron las personas que nunca esperamos. Y dice la palabra que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Baja pronto porque conviene que hoy repose en tu casa. Hoy es necesario que yo esté en tu casa. Hoy es necesario que Cristo esté en la tuya y que Cristo esté en la mía. Así que ábrele las puertas de tu corazón, rompe las estructuras, rompe todo, pon tu mirada solamente en Él y permite que Cristo se acerque a tu casa, porque si le abre la puerta y Él reposa contigo y tú con Él, dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Necesitas gozo? Y yo creo que sí. Oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Un bendecido día para todos y un abrazo fuerte. Entra en mi casa.